Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast El lenguaje del vínculo. Muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado desde el primer capítulo y si es que han podido verlo, en este segundo capítulo vamos a hablar sobre la alimentación natural en perros, en gatos, utilizando justamente ejemplos de cómo hemos nosotros transicionado desde el principio. Y entonces, bienvenida Pau, otra vez. Hola, Papi. Em, entonces, bueno, empecemos a hablar de la alimentación natural y para esto quería preguntar y que les cuentes a todos y todas, ¿cómo alimentas tú a tu manada? Claro, claro. Bueno, hola igual a todos. Un placer estar de vuelta y ahora a hablar de la alimentación natural. A ver, am, actualmente mis perros comen como que una mezcla de una dieta cocida pero basada todavía en lo que yo he aprendido como son los principios de la dieta raw, que es la cruda, ¿no? Entonces, y además ha sido totalmente alterada por las necesidades específicas de cada perro, que en este momento mi manada está transicionando a su tercera edad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo siempre una presentación de proteína, carne, adicionalmente un porcentaje de hueso y otro porcentaje de lo que son vísceras, ¿no? O órganos. Y esto basada siempre en el peso del animal, porque no se trata de darles nada más, llenarles el plato, digamos, ¿no? Sino que para que sea una dieta balanceada, entonces necesitas eh, ver exactamente qué es lo que necesita y cuánto necesita, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, ellos están con esa comida y adicionalmente, porque he tenido unos que han bajado de peso, he añadido un poco de carbohidratos, que es el arroz blanco, y también tengo las verduras hervidas, ¿no? Que en mi caso generalmente uso zanahoria o zapallo, por ejemplo, ¿no? Que está hervida y aplastada o hecha puré. Eso es más o menos lo que actualmente estoy alimentando a mi manada. ¿Tú cómo los estás alimentando ahora los tuyos? Bueno, básicamente igual, ellos tienen una dieta mixta igual. Eh, Me imagino que vamos a hablar en este capítulo sobre la importancia de los huesos, pero ellos, básicamente 50% de su dieta está basada en hueso de pollo crudo, ¿no? Entonces vamos a llegar a hablar del por qué alimentamos a nuestros perros así. Pero bueno, son años que vengo experimentando, no experimentando, probando y viendo los increíbles resultados de esta dieta y básicamente comen el hueso carnoso, no es hueso pelado, ¿no? Es hueso Ujú. carnoso, que para que sea seguro tiene que ser crudo, tiene que ser carnoso, justamente, o sea, cubierto en carne. Comen músculo, comen vísceras y comen un poco de verdura. Y es bien interesante lo que tú decías sobre el uso del arroz, porque por lo menos en mi experiencia en este camino, he tenido diferentes fases, ¿no? O sea, primero debo confesar que yo era la típica veterinaria que recomendaba croquetas, ¿no? De hecho, me lo creí, o sea, decía es un alimento concentrado y es bien interesante cómo el camino que he recorrido con ellos me ha abierto también, siempre lo digo, ha sanado mi relación con la comida, ¿no? Porque yo soñaba tener algo así como ellos, un alimento así en pastilla que me dé a mí
todo lo que necesitaba y ya, ¿no? Porque, bueno, yo soy vegetariana hace muchos años y la verdad que comer, o sea, tener que pensar qué voy a comer, era un fastidio. Entonces, yo soñaba así como que yo quisiera que haya croquetas para humanos. Y después que hemos empezado a sanar esa relación, he visto los efectos de una alimentación variada en ellos, también ha sanado mi relación con la comida, ¿no? Entonces, ahora sí me encanta que mi plato sea colorido, que tenga proporción de proteína vegetal, ¿no? Entonces, creo que es, y no soy la primera, te digo, o sea, este camino me ha permitido orientar también a otras personas y sé que hay personas que han empezado a cocinar. En su vida habían hecho algo para ellas y han empezado a experimentar con la cocina gracias a sus perros. Y luego es increíble verlas como van al mercado, ya cocinan, o sea, también creo que ahí se han abonado, han llegado a abonarse con la cocina, ¿no? Con la cocinada. Entonces, creo que, como te decía, yo recomendaba la croqueta porque para mí era un alimento maravilloso y me lo creí hasta que vi los efectos y empecé a probar con varias cosas y en algún momento me quedé con el hecho de que el perro no debe comer carbohidrato más allá de las verduras. Y eso también es mentira, porque tú lo has visto con tus perros. O sea, llega un punto en que la demanda de energía es mayor y ahí tenemos recursos como el arroz, por ejemplo, ¿no? Claro. O el arrocillo o la quinoa, que llegan a reemplazar. Pero todo esto lo hacemos observando y entendiendo que cómo cambian sus cuerpos, sus necesidades, etcétera, etcétera. Exacto. Oye, y es bien interesante. Bueno, por un lado es increíble cómo la gente encuentra motivación para mejorar ellos mismos gracias a sus mascotas, que realmente en el pensar en el bienestar propio, ¿no? Pero lo que dices es cierto. Yo también he ido como que evolucionando en lo que es mi criterio de alimentación natural, ¿no? Porque originalmente creo, ya son como 9 años que ellos están con comida natural y la primera vez que se me pasó por la mente fue porque justo estaba en Estados Unidos y uno de los entrenadores fuimos a una tienda de perros, ¿no? De mascotas, abre el refrigerador y saca una bolsa de eh, piernas de pollo, ¿no? Y dice, ah, qué bien, ya tengo la cena de mis perros. Y yo ahora, pero vas a cocinar. Y me dicen, no, no, se los voy a dar así congelados, así crudos, ¿no? Y en mi cabeza lo primero, ¿no? Que se venía a la mente era, ¿y la salmonela? Porque es lo que nosotros aprendemos en nosotros. Ujú. Pero me mira y me dice, no pasa nada, ¿no? Entonces me quedé ese tema en la cabeza y cuando volví tuve el tiempo suficiente como para estudiar, aprender, leer, investigar. He terminado en grupos, obviamente no aquí, tampoco he encontrado, digamos, grupos a nivel Latinoamérica, pero sí de Europa, sí de Estados Unidos, en los que las guías eran muy específicas, ¿no? Y te daban el por qué, cuántas vitaminas tiene esto, cómo te ayuda el hueso. Como decías, el hueso crudo es muy diferente al hueso cocido. Qué tipo de hueso también hace la diferencia y no es solamente por para que esté mascando un hueso porque no tienes, porque le quieres ocupar el tiempo a tu perro, ¿no? Sino como alimento y alimento diario. Entonces, yo empecé con esa dieta también porque uno de mis perros estaba enfermo, tenía alergias y tenía convulsiones, ¿no? Entonces, en el momento en el que hice la transición, por un lado, creo que también he tenido la suerte de que los cuatro me han aceptado la comida al tiro, porque sé que hay casos en los que desde la textura, el olor, la temperatura, no es precisamente agradable a la primera.
entonces no lo toman. Pero los míos han disfrutado desde el primer bocado, ¿no? Y poco a poco he ido aumentando verduras, frutas, ¿no? Que esa es como que ya otra variación, que es la dieta BARF. Y actualmente ya está un poco más cocido, aumentando carbohidratos, lo cual, como dices, es una evolución en base a las necesidades de ellos, ¿no? En lo que puedes observar. Em, Creo que no hay nada que se pueda, ahora sí sé que no hay nada que puedas decir, no, esto es absoluto y solamente así se tiene que comer, Mm, pero también sé que depende mucho de las necesidades específicas del perro, ujú. porque es como que si tú eres vegetariana y yo deba ser vegetariana y tenga que comer todo lo que tú comes porque es lo único que está bien en el mundo, digamos, ¿no? No, no hay absolutos, definitivamente no hay absolutos, simplemente observar eh, a tu perro, ¿no? Y qué es Ujú, lo que necesita. exacto. Em, yo he empezado con esto igual, gracias a, es que de lo que se trata justamente este podcast, de cómo nuestros perros nos han enseñado em, ellos mismos qué necesitaban. Simplemente les hemos escuchado y mi camino ha sido hacia la dieta natural, ha sido gracias a una perrita que se llamaba Saya, que ya no está con nosotros. Y la Saya era una mezcla de pastor alemán con golden retriever y era súper golosa y empezó a engordar, engordar, engordar. Por más de que le daba así de croquetita, engordaba y engordaba, ¿no? Y ella había tenido ya una fractura por un accidente, entonces realmente el peso era muy limitante. Mm. Y tenía mucha hambre, vomitaba. En ella el vómito era semanal. Cada 2 semanas se ponía mal de la panza, dejaba de comer, volvía a comer y así. Entonces, justamente yo también estaba transicionando hacia cosas más naturales, ¿no? O sea, empecé a buscar cosas orgánicas, porque si bien ya era vegetariana, el tema orgánico no lo seguía, entonces, pero sí empecé a buscar cosas más naturales y en eso dije, pero también puede que en ellos haya algo así, ¿no? Em, y justo llegué a la dieta esta. Inicialmente era BARF, pero em, como te digo, creo que ahorita no sé. O sea, el modelo que más me gusta llamarlo es el Frankie Prey, porque es realmente una presa en un plato hecha de diferentes presas, como un Frankenstein en un plato. Mm. Ese es el que me gusta más, no solo a mí, porque realmente hacerlo no es pues fácil, ¿no? Todos los días, pero es el que me ha dado resultados así que realmente no cambio por nada. O sea, son 9 años también, sus dentaduras son perfectas, su piel es perfecta, su musculatura es perfecta, a pesar de que tengo también perros ya de más de 10, 12 años. Entonces, justamente me ha costado como un año, como en mi mente de veterinaria, el hueso era lo peor. Entonces me ha costado como un año revisar y leer y eso también les aconsejo a todos si quieren, o sea, no nos hagan caso así a ciegas, investiguen, lean, de verdad. Hay cada vez más información sobre el tema del uso de los huesos y la importancia de los huesos para la salud del perro, no solo para sus dientes, sino para su esqueleto, para sus riñones y también hay una parte fisiológica que lo soporta. Entonces, un año en sacarme esa tara mental de que el hueso era malo y realmente no lo cambio por nada. O sea, son 9 años que por lo menos el modelo de hueso, músculo, vísceras, carbohidratos me ha funcionado. Como te digo, es muy posible que en algún punto empecemos a utilizar arroz o quinoa, no sé, para aumentar carbohidratos, disminuir el hueso. O sea, como tú dices, no hay una verdad absoluta, pero básicamente esos son los ingredientes. Y la dieta natural no es darles las sobras del almuerzo.
¿no? Exacto. Ni el arroz con pollo, porque esa es una dieta súper desequilibrada, ¿no? Entonces, si no vas a poder asumir el tema de los huesos como parte de tu dieta, realmente yo les digo, prefiero que le den croqueta, porque al final la consecuencia para los huesos del perro es peor, ¿no? Entonces, cuando uno da ese salto de la alimentación natural, realmente tiene que hacerlo conociendo mucho la fisiología de un carnívoro, que es muy diferente a la de un omnívoro. Y ese ha sido el primer error que hemos cometido como humanos, pensar que el perro y el gato comían como nosotros. Entonces de ahí viene la croqueta y el almidón y todo el daño que les causa. Exacto. Y eso es algo que hay que recalcar, ¿no? El hecho de que no porque sea orgánico el ingrediente, ahí pueden entrar verduras, pueden entrar carnes, pueden entrar huesos, pero también entra eh, arroz, fideo, harinas, ¿no? O sea, no porque sean cosas que tú puedas comer, significa que para tu perro son la mejor opción o lo que realmente les hace bien, ¿no? No porque de pronto veas que alguien te vende comida cocida, porque he visto que hay muchas ofertas ahora, ¿no? Comida cocida donde predomina el carbohidrato antes que la proteína, o incluso comidas donde la proteína predomina, pero no especifica si es que hay el hueso, por ejemplo, Ujú. o sea, molido por lo menos, ¿no? Sobre todo si pensamos, digamos, si queremos que haya una absorción de calcio, pero si no lo tiene ahí, ¿no? Entonces, no puedes asumir que cualquier dieta natural, porque Ujú. tiene ingredientes orgánicos, es lo que tu perro necesita. O sea, tu perro necesita ser visto como un individuo único, ver qué es lo que necesita en este momento de su vida, si es que hay Ujú. temas de salud, si es que hay temas de sobrepeso, si es que hay temas de energía, ¿no? Tantas cosas. Entonces, no podemos poner a todos en una sola bolsa y como que lo que hacen las croquetas, ¿no? Es como que una sola cosa para todos los perros, ¿no? Sí. Y se la bancan y todos los días. No puedo hacer lo mismo con la comida natural porque definitivamente tiene otro efecto, ¿no? Además o sea, tenemos que considerar, o sea, una cosa bien importante que a mí también me ha hecho dar ese paso, no recuerdas que yo te dije que venía de una mente de veterinaria de 5 años. Pero jamás me dijeron en la clase, o tal vez sí, no me acuerdo, pero en la clase de nutrición, que los perros y los gatos no tienen una enzima súper importante en la saliva, que es la milasa, ¿no? Los gatos no la tienen, de hecho, por eso son carnívoros obligatorios. Y además, la parte evolutiva, bueno, eso lo vemos en un ratito, pero los gatos no tienen la milasa salivar, ¿no? Y la milasa salivar tiene el fin, y los perros probablemente tienen algunos tienen muy poco, otros no tienen. Em, y tiene el objetivo de la milasa salivar es romper el carbohidrato, ¿no? Para que el carbohidrato ya llegue parcialmente roto o sea, las moléculas, ¿no? Para que llegue al intestino y el hígado y el páncreas, quienes son los encargados de metabolizar el carbohidrato, no tengan que hacer mucho trabajo. Pero cuando tú miras la fisiología, estudias un poquito la fisiología del perro y del gato, te das cuenta que ellos no tienen. Y desde ahí ya es como que entonces, ¿por qué les damos? ¿No? Claro. Tanto, si no están hechos, si no están diseñados para metabolizar el carbohidrato. Entonces, cuando entiendes eso también, entiendes por qué, por lo menos a mí me ha pasado, y ahí he entendido por qué mi perra Saya tenía vómitos y tenía diarrea y tenía el hígado graso. Y muchas veces asociamos que el hígado graso está asociado a comidas altas en grasa, cuando no es así, es por el exceso de carbohidrato, el carbohidrato de las croquetas, ¿no? Y las croquetas están diseñadas para que con el calor, o sea, es como un engrudo, ¿no? O sea, si tú agarras aserrín, le mezclas harina con agua, como cuando éramos chiquitos, dejas secar, se van a hacer unas pelotas duras. O sea, no hay otra forma de que la industria de los alimentos elabore eso sin harina. Exacto.
Entonces, Es, eso a mí me ha ayudado así como que a entender desde la lógica, porque en esos momentos todavía era muy lógica, decir, pues claro, con razón, ¿no? Entonces, claro. luego muchas cosas ya han venido por temas más de mirarlos, sentirlos, entenderlos, etcétera, que es un complemento súper importante y que seguramente en alguno de los capítulos vamos a hablar de cómo ellos nos expresan sus emociones y nos dan mensajes sin hablar. Pero ahí es donde me di cuenta que realmente algo no estaba bien, ¿no? Entonces, y la parte evolutiva también es súper interesante porque te das cuenta que el perro está con nosotros, con el humano, desde que el humano empieza a cultivar. Ujú. Entonces ahí aparentemente el perro empieza a comer esas sobras del humano y ahí es donde aparentemente el lobo salta, ¿no? ¿No? Y con una pequeña modificación de tolerancia al carbohidrato. Estamos hablando, pues, que teóricamente esa aceptación, o sea, el perro puede tolerar un 13%, 10% de carbohidratos. Y cuando tú miras las croquetas, las etiquetas, estamos hablando de un 30-40% de carbohidratos. Entonces, claro, Ujú. es de hígado o páncreas o muchas cosas empiezan a fallar. Y si nos Exacto. vamos a mirar al gato, ¿qué pasa? El gato desde cuándo es eh, amigo del humano, desde que el humano empieza a cosechar y empieza a guardar los cereales en silos y empiezan a llegar los ratones. Y el gato dice, pues qué bien, aquí tengo fiesta. Y entonces el gato y el humano se hacen amigos. Entonces ahí sí que no hay ningún tipo de modificación. Más bien nos hacemos amigos de los de los gatos por su característica de carnívoro, ¿no? Entonces en Ujú. qué momento el gato se ha convertido en un comedor de croquetas. Exacto. Eh, es bien interesante verlo desde ahí. Claro, y creo que para todo, no sé si es mi mente súper analítica, pero he aprendido que si hay algo que te hace ruido en la mente, entonces averigua, estudia, busca la información. Como dices, ahora está disponible, hay mucha información. Obviamente vas a encontrar algo que te diga es blanco, otro que te diga es negro y otro que te diga mejor si balanceamos los dos. Pero en la medida en la que vas buscando información, tú también con tu criterio puedes empezar a ver qué se aplica más a lo que tu perro te está pidiendo, a lo que te está demostrando que es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar y también he pasado, digamos, a cambiar mi relación con la comida en base a lo que he visto con mis perros. O sea, mis perros parecían que hubiesen salido de gimnasio. El nivel de eh, musculatura que han sacado y lo definida que estaba, ¿no? El pelaje súper brilloso, súper suave. Entonces yo digo, si comer sano les ha cambiado el cuerpo de esta manera, ¿qué estoy comiendo yo? ¿No? Y Ujú, eso es algo que me encanta ver, sobre todo últimamente, ¿no? Porque creo que muchas personas también están despertando a este tema de sanarte, de no solamente sanarte emocionalmente, espiritualmente, pero también físicamente, ¿no? ujú, Y, y hay mucha gente que empieza por eso. Por ejemplo, hablaremos de la microbiota, ¿no? Tú tienes que entender que la microbiota es en tu estómago está tu segundo cerebro, ¿no? Entonces, lo que pasa entre ambos va a resultar en el comportamiento, ¿no? Ya sea ujú, tuyo como persona y el estilo de pensamiento también, pero también el comportamiento del animal. ujú, Y mira que aquí se me viene un ejemplo de, porque cuando yo estaba en La Paz caminaba perros y tenía un par de pastores alemanes preciosos, pero uno de ellos era increíblemente ansioso eh, y un poco reactivo, pero en lo que yo estaba aprendiendo, creo que ha sido poco después de dejar de trabajar con ellos, que me he dado cuenta que uno de los factores por el que el perro tenía ese comportamiento era la alimentación. Ese era un perro que vivía de croquetas y estoy segura
que si hubiese habido un cambio a la alimentación natural, hubiésemos visto por lo menos una mejora del 50% en su comportamiento también, ¿no? Y algo que a mí, por ejemplo, me ha cambiado el chip en cuanto a las croquetas ha sido que justo antes de dar este salto, porque es un salto, es Mm, bien drástico, ¿no? Te tienes que comprometer, cosa que en la medida en la que vas viendo los cambios y las mejoras, definitivamente dices, no hay vuelta atrás, sí. ¿no? Pero así como que la última gota que me hizo tomar la decisión ha sido ver un documental que se llama Pet Food, Pet food. que no estoy segura si está, creo que estaba en YouTube, pero es Mascota Engañada en español, donde te muestra gráficamente de dónde salen las croquetas, ¿no? Que es este desperdicio de la industria alimenticia para los humanos, que termina siendo procesado con añadidos entre vitaminas, maíz, soya, etcétera, ¿no? Y Ujú, termina en el plato de tu perro, ¿no? Y hay sí. algo que nosotros, por lo menos creo que en nuestro ámbito, no nos damos cuenta o no lo sentimos, pero, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, cada año tienen que, um, lo llaman recall, ¿no? Que es alertar porque determinadas marcas se ha encontrado que ha habido una bacteria específica que causa este tipo de problema en tu mascota, entonces tienen que eliminar todas esas bolsas de todos los supermercados, ¿no? En nuestro país no se da eso y hay muchas también que son hechas aquí en Bolivia, no sabemos tampoco el nivel de calidad, higiene, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, creo que hay más factores por los cuales cuidarte si es que le están dando croquetas que si tú mismo estás balanceando la comida naturalmente. O sea, y has tocado un tema súper importante y otro de los peros que me he cuestionado y me cuestionan mis tutores, los tutores de mis pacientes, que son las bacterias, ¿no? Mm, No, pero la carne cruda, y claro, otra vez voy, exacto. ¿no? O sea, no le vamos a dar carne cruda si el perro no lo puede tolerar, o sea, no es para todos. Así como las croquetas no son para todos, una dieta barf cruda no es para todos. O sea, Exacto. si alguien te dice tienes que dar dieta cruda sin antes haber evaluado, entendido de qué tipo de animal estamos hablando, por favor, corre, porque no está bien generalizar Ujú. así, ¿no? Entonces, pero, entonces, lo que por lo menos yo les digo, el objetivo ahorita no es darle dieta cruda, de que el perro debería poder comer carne cruda y que no le pase nada, ese es un objetivo. Y ojalá todos pudieran llegar a eso, porque esa es una señal de que el perro tiene su estómago perfecto. Y Ujú. como tú decías, esa microbiota, o sea, la calidad de esa microbiota no solamente es que pueda tolerar carroña o carne cruda, es todo, ¿no? O sea, esa microbiota es responsable de sintetizar aminoácidos, de sintetizar hormonas. O sea, de hecho, la oxitocina, la serotonina, se ha demostrado en humanos con depresión que simplemente es porque su microbiota está desregulada, Exacto. desbalanceada, ¿no? Porque no tiene esa bacteria que se encarga de decirle al cerebro, hey, aquí todo cool, entonces aquí voy a soltar serotonina, oxitocina, ¿no? Y pasa lo mismo en el perro. Pero claro, o sea, les digo, no es el objetivo, o sea, ahorita no te preocupes, pero aún así un perro sano, estamos hablando que tiene un pH de 1 y 2. Es casi como el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces ahí Ujú. realmente no entra nada, o sea, nada prolifera, puede entrar, pero nada prolifera, ¿no? Entonces, Ujú. pero no todos pueden empezar así, y ese es el problema también, ¿no? Esta moda de la dieta BARF, ¿no? De empezar con dieta cruda y al día siguiente una diarrea una enteritis hemorrágica por cambio de comida, que ya no quieren ni saber, con toda la razón, porque esas Claro. enteritis son súper difíciles de cortar. Entonces, hasta eso tú tienes que saber cómo hacer la transición,
siempre te va a marcar el perro la transición, siempre tienes que escuchar al perro, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, a lo que hablábamos en el capítulo anterior, el tema del involucramiento con tu mascota, ¿no? La croqueta es casi como llevarlo al veterinario y no saber qué rayos le han pinchado. O sea, no sabes qué estás metiendo, no sabes cómo lo han manejado, mucho Exacto. más esas que están abiertas ahí, quién sabe cuánto tiempo. Ahora sé, yo no receto croquetas, entonces realmente no estoy al tanto, pero sí he estado viendo que hay, hasta esa industria está cambiando, porque claro, la gente ya está abriendo los ojos, se está Exacto. volviendo más cuestionadora sobre qué le da. Entonces he visto que hay croquetas ahora que tienen harina de otro tipo de harinas, ¿no? No sé Ujú. hasta qué punto habrá que ver, pero para mí nunca se va a comparar con una dieta natural, pero Claro. nada está dicho, ¿no ves? Tal vez realmente sí. Pero bueno, si nos vamos al tema, tal vez nutrientes, no sé si se pueda comparar algo procesado con algo natural, jamás. Pero está también el tema de sabores. O sea, ¿a quién le gusta comer así, no? Todos los Exacto, lo días. mismo todos los días de tu vida. Entonces, o sea, para cerrar este tema de las bacterias, em, básicamente el objetivo es, obviamente, darles alimento que es de uso humano, o sea, no vamos a utilizar carne de descarte o que no haya pasado por procesos de inspección veterinaria, ¿no? Eh, Claro. pero sí es posible que haya ciertas pautas como la congelación previa, pero realmente el objetivo es que en un perro sano, eh, las bacterias y los parásitos realmente es lo menos que deberíamos preocuparnos, ¿no? El Ujú. objetivo es, ojalá, y ese es como que el paradigma de esta alimentación, ojalá pudiéramos llegar a eso en realidad, porque es una señal de que tu perro es perro, ¿no? Exacto. Y eso es algo que yo siempre repito, por ejemplo, cuando igual tengo clientes que tienen problemas de conducta, ¿no? Con los perros y siempre está la historia de, no, pero es que viene de esto, hacía esto y es como que le contaste un cuento o le pusiste un cuento, te quedaste con la historia del rescate, lo que le pasó antes, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, yo ahí siempre explico o aclaro que un ratito, estás hablando de un animal. Estamos hablando de un animal que es instintivo, ¿no ve? Estamos hablando de, o sea, el perro es la especie, pero es un animal. Entonces, si tienes un animal en casa, por lo menos nos demos el tiempo de averiguar qué necesita un animal de esta especie en particular, puede ser perro, puede ser gato, la mascota que tengas, cuáles son sus necesidades, porque definitivamente no los hemos traído a nuestra vida para que se adecúen a tu estilo de vida, ¿no ve? Y a lo que tú crees que puedes dar, sino es al revés. Si lo estás invitando tú a tu hogar, ¿por qué es eso? ¿No? No es que un perro se entró, por ahí sí hay, ¿no? Pero no es que él quiere estar aquí y él escogió y nunca más se movió y tú lo dejaste, sino se trata de invitarlo a hacer una vida contigo, ¿no? Mm, Y eso también significa respetar lo que es el animal, entender qué necesita, cómo lo necesita, cómo se lo puedes dar. Puede que no puedas de un día al otro, pero eso no significa que no aprendas sobre sus necesidades básicas y esperes que simplemente se adecue a ti. La verdad es que creo que últimamente he aprendido mucho, incluso comparando los procesos personales, ¿no? En términos de salud, por ejemplo, cuán similares son al manejar igual un tema con un animal, ¿no? Cómo la alimentación termina siendo la medicina. Y uno de los ejemplos que es gracioso, ¿no? Pero es como tú dices, así como tú cuando has estudiado veterinaria, no has aprendido las cosas que sabes hoy, ¿no ve? Porque las has aprendido gracias a que tus perros también te las han enseñado. ujú, Em, Por ejemplo, hace ya 2 años y medio me han operado la rodilla y he estado en el postoperatorio en un hospital de La Caja. Obviamente me hicieron entrevista con una nutricionista por 2 noches, ¿no?
para ver qué me iban a dar. Pero, a ver, he entrado a cirugía, no he comido nada todo el día. Al día siguiente mi desayuno ha sido té con pan. Y en mi cabeza yo decía, un té y pan es lo que mi cuerpo, después de lo que ha atravesado, necesita en este momento, ¿no? Más porque yo ya había aprendido a comer, ¿no? Entonces yo ahora necesito proteína, necesito grasas, o sea, sé lo que en este preciso momento mi cuerpo necesita. Mm, Entonces es un poco el mismo criterio para un animal, ¿no? claro. Si estás pensando en que me acuerdo que una vez conocí a un señor que me empezó a contar cómo le daba a su perrita pan con leche condensada. Entonces yo entiendo que hay cosas que nadie nos ha enseñado. Yo Mm, también a mis perros antes les daba de mi plato o a plan de hueso rojo, digamos, ¿no? Que es lo más también tradicional, creo. Pero así como no es bueno para ti, no esperes que sea bueno para el perro, porque el perro no es el basurero al que le va a caer bastante. las sobras del plato, ¿no? Mm, Es igual un ser viviente con necesidades específicas que deberíamos aprender a respetar porque comparten el espacio con nosotros. exacto. Ujú. Y la naturaleza es, o sea, y es básicamente es leer, es justo eso, averiguar y entender y o sea, otra cosa que a mí me da pum la cabeza es cómo puede. Empecé a tener pacientes gatos con problemas de pelo, de bolas de pelo, ¿no? Ujú. Em, entonces, desde la práctica, eh, me faltaba ese conocimiento tanto de la práctica profesional como personal, porque yo nunca había tenido, bueno, he tenido una gata que ha estado casi la mayoría de mi vida, entonces, y no tenía pelo largo, ¿no? Entonces, realmente yo no Ujú. entendía esa lógica, pero empecé a revisar, a leer, a cuestionarme, bla, 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 y realmente cuando tú abres tu cabeza y tu corazón, el universo te responde. Sí. Entonces me llega una información de cómo el carnívoro, especialmente el gato, em, utiliza todo lo de su presa para él, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el gato no sintetiza la taurina, que es un aminoácido súper importante. Ujú. ¿Dónde está la taurina? En el corazón de la presa, ¿no? Entonces eso a mí me hizo mucho sentido porque yo también trabajo con fauna silvestre. Entonces, justamente estos casos de conflictos que hay con pumas, jaguares, ¿no? Que atacan ganado, casualmente lo primero que comen es el corazón, Ujú. porque la taurina está en el corazón. Está en otros órganos también, pero más concentrada está en el corazón. Entonces, claro, tiene lógica. Entonces ahí entendí, y de hecho el corazón no falta en Claro. los En las platos, comidas. en Mm. las comidas de mis gatos, de mi gato y de mis pacientes gatos, aunque la taurina, la congelas, la descongelas, etcétera, etcétera, va perdiendo ya, ¿no? Su capacidad, pero ahí está. Ujú. Después entendí el beneficio del pelo y de la pluma de la presa, porque el pelo del, del gato, o sea, las bolas de pelos, es normal que ellos expulsen, o sea, en forma de vómito alguna vez, pero no es normal que lo hagan siempre, ¿no? Eso Ujú. demuestra que hay algo en la digestión que no está, am, es una digestión lenta, una digestión pesada, falta fibra, ¿no? Entonces ahí tú piensas y dices, Exacto. pero el gato no come fibra, entonces ¿qué pasa en la naturaleza? En la naturaleza justamente es el pelo de la presa o la pluma de la presa la que hace de fibra y ayuda a botar esa bola de pelo del gato, ¿no? Ujú. Entonces ahí todo tiene mucho sentido por qué es tan importante que el gato coma pelo, digamos, ¿no? Pero no le vamos a dar pelo ni le vamos a dar Claro. pluma, hay que pensar en algunas adaptaciones, ¿no? A nuestro medio, pero ahí es como que empiezas a armar el rompecabezas y como tú dices, o sea, lo reconoces como individuo.
carnívoro, ¿no? Que necesita comer una presa. No le Exacto. puedo dar un ratón. En otros países, de hecho, hay ratones o pollitos, Sí, ¿no? Ahorita en nuestro país no hay algo que esté certificado, digamos, ¿no? Pero entonces la idea es representar ese, eso en su plato, ¿no? Entonces, ahí exacto. realmente si tú respetas la naturaleza, no puedes equivocarte, ¿no? Obviamente es posible que tengas que hacer algunos ajustes como nos ha tocado y nos va a seguir tocando a medida que nuestros perros envejezcan y gatos, pero realmente no puedes equivocarte. O sea, yo creo que si sigues su naturaleza, pues ya está. Y nuestros Mm, perros nos lo demuestran, o sea, son años que esos perros tienen una dentadura perfecta, un pelo perfecto, exacto. una musculatura perfecta. Eh, ¿Qué más? Sí, yo creo que envejecer o tener un perro que envejezca con todos los dientes es un plus increíble, ¿no? Así Claro, como claro que mi Jack, sí. ¿no? Por ejemplo, mi Jack tiene 13 años y tiene todos los dientes y no solamente los tiene, o sea, están blancos. A él no le hago limpieza y esto es el consumo diario de su hueso De hueso. carnoso y yo les doy huesos recreativos solamente una vez a la semana, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es un poco hablar de todo esto, un poco de lo que queremos lograr es que la gente no tenga miedo de Sí, experimentar, no tenga miedo de aprender, no tenga miedo de observar a su perro. Así como tú no te puedes quedar, por decir, con un dolor de muela y asumir que puedes seguir tu vida, o de repente una tensión en la espalda y bueno, pues ni modo, ¿no ve? En el animal es exactamente lo mismo. Entonces, solamente que ellos no te van a decir, oye, me duele aquí o me molesta esto. Entonces, tómate el tiempo de tocarlo con propósito, ¿no? No solamente abrazarlo, apachurrarlo, porque eso es algo que tampoco les gusta mucho, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero tocarlos con propósito es sentir si de repente hay tensión en el cuerpo, como te gustaría que te toquen a ti, o sea, no fuerte, ¿no? Mirar los dientes, porque muchos de los animales que comen croqueta por muchos croquetas. años tienen las encías sumamente inflamadas, los dientes llenos de sarro, ¿no? Entonces ahí eso es algo que te está mostrando y te está diciendo esto no está bien, ¿no? Aquí Ujú, tiene que haber un cambio. Si tu gato está letargado, no se siente bien, está vomitando continuamente, tampoco es normal, ¿no? mm, Entonces, cuando podemos, la información es poder, ¿no? Entonces, una vez que vas aprendiendo, tú también te vas dando cuenta de esto no está bien. Y así como no está bien en tu animal, tampoco está bien en ti, ¿no? Que te tragues dolores, que soportes molestias, que no hagas caso a tu cuerpo, porque tu cuerpo lo único que está haciendo es, oye, tenemos esto, préstame atención, ¿no? ujú, Va más allá, seguramente lo vamos a conversar, porque son nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a conversar en algún momento, pero ahora es, no tengan miedo de experimentar, no tengan miedo de observar a sus perros, eh, porque yo creo que más que causar impresión negativa, lo que van a hacer es, por un lado, mejorar el lazo, porque el animal te va a dar cuenta de que estás a su lado con intención, que lo estás tocando con intención, ¿no? Y vas a aprender a cómo darle una mejor vida en tu casa, ujú. Sí, o ¿no? sea, sí, básicamente todo lo que has dicho, o sea, no es normal que los perros envejezcan em, sin dientes, Exacto. que no es normal que envejezcan con problemas en cadera, en rodilla, que ya a los 6 años, 7 años ya estén con artrosis. Tengo pacientes de ni 2 años con artrosis. Y Mm, eso no es una artrosis, es una falsa artrosis porque el cuerpo está detectando algo que lo está envenenando, ¿no? Entonces no es normal, o sea, no normalicemos eso porque realmente hay otras formas de vivir, o sea, tú y yo lo sabemos. Em,
y, y nuestros perros son el ejemplo, ¿no? De que Exacto. puede envejecer con dignidad, sin dolor, con los dientes sanos, em, comiendo bien, o sea, creo que somos el ejemplo, o sea, nuestros perros, gracias a nuestros perros, somos el ejemplo de que hay otro camino. Exacto. Em, y está ahí, o sea, no necesariamente la idea es que nos busquen para que los asesoremos, no, o sea, hay un montón de información, hay cada vez más gente. Creo que el resumen de esto es que si bien la alimentación natural definitivamente es una alternativa que tiene muy buenos resultados, em, no es lo mismo para todos, ¿no? No se Exacto. trata de dar comida cruda y esperar que haya beneficios porque no es así. Eh, es como que tú y yo vayamos a la nutricionista, seguramente nos van a dar dietas diferentes, de acuerdo a nuestras necesidades. Tiene que partir por un estudio de laboratorio para entender cómo está, un estudio físico a ver cómo están sus huesos, ver cómo están sus riñones, ¿no? Porque esos unos Claro. riñones que es casi todos los perros y gatos tienen problemas renales, no es normal, ¿no? Em, entonces, cada vez más veo como un mismo patrón, ¿no? Hígado, riñón, páncreas, piel, gordura, ¿no? Sí. Entonces, obviamente esto no está en ningún lado. Tú ves la bibliografía y no hay, ¿no? Porque es un negocio multimillonario que eh, tapa muchas cosas, lastimosamente. Eh, pero, o sea, hay mucha información, lean, revisen, si tienen dudas nos preguntan, pero Exacto. otra forma de criar a sus perros es posible. Tenemos eh, casi 8, 9 perros y un montón de pacientes que lo pueden certificar, ¿no? Claro. Que la alimentación natural es realmente una forma de demostrar el amor que les tiene, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, eso también va por bueno, creo que para aclarar, ¿no? Nos pueden hacer todas las preguntas que quieran para que nosotros también podamos contestarlas en lo que van nuestros capítulos y pueden darle una revisada a nuestro catálogo, ¿no? De UIWA, porque Ah, como lo sí. mencionábamos en el anterior capítulo, eh, todo se trata de buscar un poco de medicina, pero partiendo de lo natural, ¿no? Es lo que explicabas. Entonces, así como nosotros también alimentamos de esta manera consciente y natural a nuestros perros, la medicina que trae UIWA está hecha bajo el mismo concepto, ¿no? Con ingredientes naturales, con esa mezcla de fitoterapia, que son las plantas, el uso de las plantas para ver cómo podemos sanarlos, que es una alternativa a, digo alternativa porque no es un reemplazo en muchos casos, ¿no? Pero es una alternativa natural a procesos de no enfermedad tal cual, pero tal vez procesos inflamatorios, postoperatorios, ¿no? Ujú, Ansiosos, cuadros ansiosos. Entonces pueden darle una revisada a nuestro catálogo también para que puedan tener una idea de lo que podemos ofrecerles para sus mascotas, ¿no? ujú. Y bueno, pues creo que ahora toca agradecer la atención, el tiempo que nos han dado. Y Fabi, ¿con qué los vamos a, a entretener la próxima semana? Creo que este tema da para más, para hablar Sí, mucho más. La alimentación natural, creo que hemos tocado una partecita nada más. Y la verdad que tal vez podríamos seguir hablando de esto, el siguiente capítulo, y no solamente seguir hablando de alimentación, de todas las cosas naturales que se pueden utilizar como complemento a la alimentación, sino también cómo la alimentación les ha ayudado a nuestros perros, a nuestros gatos en sus diferentes enfermedades, porque exacto. como hemos dicho, este podcast se trata
de ellos y cómo ellos nos han ido marcando el camino. Entonces, tanto Paola como yo tenemos experiencias sobre enfermedades que han sido sanadas simplemente con la alimentación. Ha sido un factor sumamente importante. Ujú. Súper. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de la influencia de la comida, de la alimentación natural en el proceso de enfermedades que hemos tenido con nuestras mascotas como experiencia, obviamente de primera mano, ¿no? Ujú. Súper. Súper. Bueno, pues gracias a todos de los que nos han regalado su tiempo. Esperamos que esta sea información sumamente valiosa también y que por lo menos haya despertado esa chispa, esa curiosidad y puedan decir, sí, ok, mi perro tiene los dientes totalmente amarillos, ¿no? Entonces ahora entiendo que hay algo que está mal y debo tomar acción. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Ojalá estos podcasts les estén siendo interesantes y ojalá les sean útiles para mejorar sus vínculos con sus animalitos. Y Exacto. nos vemos el siguiente capítulo. Exacto. Gracias. Chao. Chao.